Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren gozando de un excelente momento. Hoy nos adentramos en una narrativa que a primera vista podría parecer una más dentro del inmenso y fascinante universo de las producciones turcas, pero créanme, esta historia posee un matiz, una esencia que la distingue. Vamos a desentrañar los misterios, la intensidad y la profunda conexión que envuelven a Atay Şeriney. Su amor verdadero es eterno, la historia secreta. Si son verdaderos devotos de las sagas que entrelazan el romanticismo más puro, la intriga que atrapa y la complejidad de personajes que dejan huella, les aseguro que se quedarán completamente prendados. Y antes de que demos inicio a este emocionante viaje, les recuerdo, con todo cariño, que no olviden darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exploraciones. Hoy nos reunimos para hablar de dos nombres que resuenan con una fuerza indiscutible en el firmamento de la actuación turca, Atay Ulusoy y Şeriney Sarıkaya. Pero no nos limitaremos a recorrer sus brillantes carreras individuales, que dicho sea de paso, son de por sí monumentales y dignas de admiración. Vamos a sumergirnos en el corazón mismo de su conexión, en lo que la ferviente prensa turca y sus legiones de fanáticos han apodado con tanto fervor como su amor verdadero es eterno, y lo más intrigante, vamos a intentar desvelar esa esquiva historia secreta que parece envolver esta relación tan comentada. ¿Qué secretos se ocultan detrás de las cámaras? ¿Qué es lo que los une de una manera tan profunda, tan palpable? ¿Es realmente un amor destinado a perdurar para siempre, o existen matices, sutilezas, que escapan a la percepción de la mayoría? Prepárense para embarcarse en un viaje, no solo a través de los rumores que han circulado sin cesar, sino también de los hechos contrastados, y quizás, solo quizás, encontremos un fragmento de esa magia etérea que solo las grandes historias de amor son capaces de tejer y perpetuar. Para dar inicio a esta fascinante travesía, recordemos brevemente quiénes son estos dos talentos excepcionales. Atay Ulusoy, para aquellos que quizás aún no han tenido el placer de sumergirse en su trabajo, es ese actor carismático y magnético que logró cautivar nuestros corazones con personajes inolvidables como Emir Sarrafolu en la icónica serie Medcezir, y más recientemente como el enigmático Hakan en la aclamada producción de Netflix El Protector. Su mirada intensa, capaz de transmitir un sinfín de emociones sin pronunciar palabra, y su imponente presencia escénica lo han catapultado a la cima, convirtiéndolo en uno de los actores turcos con mayor proyección y popularidad a nivel internacional. Por otro lado, Şeriney Sarıkaya, una belleza deslumbrante que irradia elegancia y una versatilidad actoral que deja sin aliento, nos ha impactado profundamente con sus interpretaciones en series de renombre como Medcezir, donde curiosamente compartió créditos y una química eléctrica con Atay y Fi, un proyecto que le permitió exhibir una profundidad emocional y una complejidad de personaje realmente impactantes. Ahora pongamos el foco en Medcezir. Esta serie, que no es otra cosa que la audaz y exitosa versión turca de la aclamada serie estadounidense DOC, se erigió como el escenario perfecto, el crisol donde Atay y Şeriney se conocieron por primera vez y, según la opinión generalizada de muchos, donde nació esa chispa inicial, ese fuego que luego alimentaría tantas historias. En ella interpretaron a los personajes centrales, Yaman y Mira, una pareja joven cuya historia de amor era tan apasionada como intrincada, llena de altibajos y conflictos que mantenían al espectador al borde del asiento. La química entre ellos en pantalla era simplemente innegable, tan palpable, tan real y electrizante que los espectadores no tardaron en suspirar, en soñar y en anhelar con todas sus fuerzas que esa conexión trascendiera los límites de la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Y vaya que según los rumores, lo hizo, o al menos, eso es lo que ha alimentado la imaginación de muchos. Durante el apogeo de la emisión de Medcezir, los rumores sobre un posible romance entre Atay y Şeriney comenzaron a propagarse como un incendio forestal, extendiéndose con una rapidez vertiginosa. Los paparazzi, siempre al acecho, los capturaban juntos fuera del set, en situaciones y momentos que parecían indicar mucho más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Compartían cenas íntimas, disfrutaban de salidas nocturnas, y se mostraban visiblemente cómodos y felices en la compañía mutua. El público, fascinado por esta posibilidad, se volcó en especulaciones, y la prensa amarilla, por supuesto, vio en ello una mina de oro, haciendo su agosto con cada detalle. Cada aparición conjunta, cada fotografía, cada breve mención. Alimentaba aún más la creciente especulación.
Lo verdaderamente interesante y peculiar de este caso es que, a diferencia de muchas otras celebridades que suelen ser extremadamente reservadas con sus vidas privadas, Aatai y Serrini parecían, en ciertos momentos y contextos, no mostrar una reticencia particular a ser vistos juntos. Sin embargo, y este es el punto crucial, nunca hubo una confirmación oficial, una declaración rotunda y categórica de su relación por parte de ninguno de ellos. Siempre optaron por un juego de ambigüedad, alimentando la curiosidad del público y de los medios sin ofrecer respuestas definitivas. Esta estrategia, ya sea premeditada o simplemente una consecuencia de su naturaleza, solo añadió un aura de misterio aún mayor a su supuesta y fascinante historia de amor. Las conversaciones en los círculos de entretenimiento y entre los fans giraban en torno a la idea de que su relación era seria, profunda, y que ambos se encontraban verdaderamente enamorados. Algunos medios de comunicación incluso insinuaban que se trataba de un amor verdadero, un sentimiento genuino y puro que iba mucho más allá del brillo efímero de la fama y los reflectores. La idea de que la intensa química y el amor que proyectaban en la pantalla tuviera un reflejo directo en sus vidas reales era un sueño que muchos anhelaban creer. ¿Podría ser que la pasión desenfrenada de Yaman y Mira se hubiera materializado en la vida de Aatai y Serrini? La respuesta, como suele ocurrir en estos escenarios complejos, es intrínsecamente matizada y llena de sutilezas. La esquiva historia secreta, si es que realmente existe en la forma que imaginamos, podría residir precisamente en las razones que los llevaron a nunca oficializar su relación ante el mundo. Las especulaciones fueron numerosas y variadas. Se barajaban motivos como la abrumadora presión mediática a la que estarían expuestos, el deseo consciente de mantener su vida privada estrictamente al margen de sus carreras profesionales, o quizás, de manera más simple y terrenal, que las cosas simplemente no llegaron a consolidarse en una relación formal y duradera como los fans deseaban. O tal vez, y esta es la vertiente más intrigante y seductora, su conexión era tan singular, tan especial y profunda, que no sintieron la necesidad imperiosa de etiquetarla, de categorizarla, o de validarla ante la mirada escrutadora del público. Un punto clave y determinante en la construcción de esta narrativa es, sin duda, la poderosa percepción del público. Cuando somos testigos de la química volcánica entre dos actores en pantalla, es un impulso natural y humano desear que esa conexión trascienda la ficción y se manifieste en la vida real. Y esto se intensifica aún más cuando la industria del entretenimiento, y de manera muy particular, las producciones turcas, suelen enfocarse en contar historias de amor cargadas de intensidad, pasión y romance dramático. La audiencia, en este sentido, se convierte en un participante activo de la historia, anhelando fervientemente un final feliz para sus ídolos, un eco real de la ficción que tanto disfrutan. Más allá de la resonancia de Medcezir, tanto Aatai como Serrini continuaron trazando sus exitosas carreras de manera independiente, consolidando su estatus como figuras prominentes en el mundo del entretenimiento. Aatai, por su parte, se afianzó como una estrella indiscutible de Netflix, cautivando a una audiencia global con su papel en El Protector, una serie de fantasía y acción que expandió considerablemente su alcance y popularidad. Serrini, con una gracia y talento innegables, deslumbró en su papel protagónico en Fi, demostrando su asombrosa capacidad actoral para asumir roles complejos y desafiantes que requerían una gran profundidad emocional. A pesar de no haber compartido proyecto en años posteriores, la sombra de su supuesta relación y la eterna pregunta de qué sucedió realmente entre ellos nunca ha desaparecido por completo del imaginario colectivo. Las teorías y especulaciones sobre la naturaleza de su relación son tan diversas como los propios seguidores. Algunos están convencidos de que mantuvieron una relación amorosa durante un periodo y que ésta concluyó de manera amistosa y madura. Otros sugieren que lo suyo fue un amor platónico, una conexión intelectual y emocional excepcionalmente fuerte, pero que nunca llegó a materializarse en una relación romántica formal o plenamente establecida. Y por supuesto, no faltan aquellos que sostienen firmemente que su química en pantalla fue tan potentísima y convincente que simplemente se transformó en una fantasía para el público, alimentada de manera constante por la imaginación colectiva y el deseo de ver florecer el amor. La verdadera historia secreta, en última instancia, podría residir en la forma en que ambos gestionaron su vínculo. Quizás comprendieron, desde los primeros momentos, que su conexión era algo intrínsecamente valioso y delicado, algo que merecía ser PR. O tejido celosamente de las miradas indiscretas y el escrutinio público. O tal vez, de una manera más sencilla y pragmática, la vida simplemente los llevó por caminos diferentes, pero la huella imborrable que dejaron el uno en el otro, y en la memoria perdurable de sus seguidores, es un testimonio de su impacto mutuo.
Es fundamental recordar que una porción significativa de lo que sabemos sobre sus vidas personales proviene de un entramado de especulaciones, rumores provenientes de la prensa y declaraciones deliberadamente ambiguas. Los famosos en su derecho tienen el privilegio y la necesidad de su privacidad, y a veces, las historias que construimos en torno a ellos son mucho más el reflejo de nuestros propios deseos y fantasías que de la cruda realidad. Lo que sí es una verdad innegable, un hecho irrefutable, es que la conexión entre Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya dejó una marca imborrable, un sello distintivo, en la historia de la televisión turca. La intensidad palpable de su relación en Medcezir es un testimonio contundente de su formidable talento actoral y de la química eléctrica que lograron forjar en pantalla. Si esa química se tradujo en un amor verdadero y eterno, o si fue simplemente un capítulo fascinante y memorable de su viaje profesional, es algo que, con toda probabilidad, nunca sabremos con absoluta certeza. Y precisamente en esa misma incertidumbre, en esa bruma de lo desconocido, reside, paradójicamente, una gran parte del encanto y el misterio de su enigmática historia secreta. En resumen, hemos realizado un exhaustivo recorrido por la química innegable y electrizante que emanaba de Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, una conexión que germinó en el set de Medcezir y que, a su vez, alimentó innumerables rumores y especulaciones sobre un posible romance. Hemos analizado detenidamente cómo la prensa y la ferviente legión de fanáticos idealizaron su vínculo, anhelando fervientemente un amor verdadero y eterno. Y finalmente hemos reflexionado profundamente sobre la naturaleza esquiva y enigmática de la historia secreta que rodea a esta pareja tan comentada, haciendo hincapié en la importancia primordial de su privacidad y en la complejidad inherente de discernir la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este fascinante y revelador viaje. Espero sinceramente que hayan disfrutado enormemente de esta inmersión en el enigmático mundo de Altay y Şehrine. Ahora me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre su posible relación? ¿Creen verdaderamente que fue un amor genuino? ¿Cuál es esa escena en particular de Medcezir donde comparten pantalla y que se ha quedado grabada en su memoria? Por favor, déjenme sus valiosas opiniones y reflexiones detalladas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y antes de que nos despidamos, si este vídeo ha sido de su agrado y les ha resultado interesante, no olviden pulsar ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda, compartirlo generosamente con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del buen entretenimiento.